El pasado 1 de marzo, el BOE publicó la Ley 3/2023 del 28 de febrero, con la que se regula la nueva Agencia Española de Empleo, hasta ahora conocida como SEPE. También regula derechos, deberes y obligaciones tanto de las personas que demandan empleo como de las agencias de colocación, aunque el gran cambio se encuentra en esos demandantes y los 19 grupos con dificultades. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la última polémica de Yolanda Díaz, los gays primados en la búsqueda de empleo. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El artículo 50 de esta nueva norma de empleo establece un total de 19 colectivos de atención prioritaria para la política de empleo. Según el propio texto, esta condición determinará el establecimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos con perspectiva de género, que deberán establecerse simultáneamente a la identificación. Y para ello habrá que declarar de palabra y alegando la buena voluntad del solicitante de empleo si es o no, por ejemplo, homosexual. La modificación de la Ley de Empleo incluye nuevos instrumentos de actuación y de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la reforma de las políticas activas de empleo, la revisión de la gobernanza del sistema y la adecuación a los requerimientos de implementación de las distintas actuaciones previstas en el Plan Nacional de Políticas Activas de Empleo. José Luis Fernández Santillana es jefe de Gabinete de Estudios de Uso y experto en mercado laboral. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Acabo de enumerar algunos de los cambios que se han introducido en la nueva Ley de Empleo. ¿Cómo de necesarios eran y hasta qué punto ayudan a los ciudadanos? Bueno, tengo mis serias dudas, ¿no? Es decir, yo creo que lo que mejor define esta Ley de Empleo es que es un tuneado legislativo. Es decir, se le da una nueva capa de pintura, se le ha cambiado algunas cositas, se le pone un embellecedor para que quede más bonito, ¿no? Pero el cambiar de nombre a las cosas no quiere decir que funcionen mejor. Y os pongo el ejemplo seguramente que todos podrán entender. En su día pasamos del INEM, Instituto Nacional de Empleo, pasamos al SEPE, al Servicio Estatal, al Servicio Público de Empleo Estatal. Oiga, bien, pero la gestión sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque las personas que siguen gestionando el desempleo siguen siendo los mismos. Yo diría que peor, son menos todavía, ¿no? Sino que se le preguntan a la gente que hace colas, que se tira horas en el teléfono para intentar conseguir una cita, para poder ser atendido. Oiga, si no somos capaces de atender a la gente, ¿cómo vamos a mejorar las políticas de empleo? Entonces, me parece que con cambiar los nombres no arreglamos las cosas. Lo que hay que hacer es modernizar los servicios públicos de empleo. Yo les sigo llamando con su antiguo nombre, porque todavía no se ha constituido formalmente la Agencia Estatal de Empleo. Pero hay que implementar las plantillas, hay que dotarlas de medios técnicos adecuados, hay que darles un soporte informático adecuado y sobre todo, hombre, que la orientación personalizada a la que se hace referencia no consista, como ha pasado en algunas ocasiones, lamentablemente, cuando alguien llega al servicio público y dice, mire usted el tablón de anuncios, ¿no? Pues hombre, así no avanzamos. José Luis, llama la atención que en esos 19 grupos que tienen preferencia para buscar empleo se encuentren etnias, religiones e incluso condición sexual y que esto se tenga en cuenta según la buena voluntad del demandante de empleo. ¿Qué efecto puede tener hacer esa pregunta o declararlo en el formulario de solicitud de empleo? Oye, pues yo soy del colectivo LGTBI y necesito acceder antes a ese puesto de empleo que otro. Sí, bueno, pero es que si cuando se priorizan tantos segmentos como se ha hecho al final, tampoco priorizas nada, ¿no? Es decir, primero, nosotros somos partidarios del currículum ciego, ¿no? Es decir, que no se identifique ningún dato personal de la persona. Es decir, digo, si es hombre, si es mujer, si es blanco o es de color, si es alto o es bajo. Es decir, oiga, no, eso da igual. Lo importante es qué conocimientos tiene, cuál es su trayectoria profesional, cuáles son sus competencias profesionales y a partir de ahí, bueno, pues que se le contrate, ¿no? Si empezamos a abrir una casilla con orientación sexual, si eres hombre, si eres mujer, si eres mayor de 45 años, si eres menor, oiga, al final esto es un caos, ¿no? Es decir, yo me pregunto, mira, hay un colectivo que no está puesto ahí y es una persona, hombre o mujer, 35 años, 2 niños, se ha quedado en paro y tiene que pagar la hipoteca además. ¿Ese no es prioritario? Pues hombre, claro,
decir, todo es tan relativo. Entonces, a mí me parece que el tema de fondo, el tema de fondo de esta ley es que dice cosas que le gustaría que pasasen, pero no dice qué hay que hacer para que pasen. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Una ley no basta que diga qué objetivos quiere conseguir. Tiene que decir qué instrumentos va a poner a disposición para conseguir esos objetivos. Entonces, es decir, hombre, vamos a generar empleo. Vale, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a priorizar estos colectivos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué condiciones? ¿Vas a puntuar más? ¿Vas a puntuar menos? Mira, hay dos cosas que no se están diciendo. Insisto, el cambio de nombre. Pasar el Servicio Público de Empleo Estatal a convertirlo en la Agencia Estatal de Empleo. Eso de entrada conlleva gasto, es decir, porque hay que cambiar los rotulitos, hay que cambiar las tarjetas, hay que cambiar, la burocracia. Pero dicho esto, el tema de fondo es, oiga, esto de pasar de un servicio público y que depende directamente del Ministerio de Empleo a una agencia estatal, esto no tendrá que ver con que gestione de manera menos transparente, lo pongo con comillas, todo lo que tiene que ver con los fondos que provienen de Europa. Es que, claro, es que cuando uno piensa en la agencia tributaria y la independencia de la agencia tributaria respecto incluso al propio Ministerio de Hacienda, vamos a tener un ente propio. Hay unas cosas que se dicen cuando se habla de la agencia que a mí me han preocupado mucho, ¿no? Es decir, porque me parece que es un cajón desastre, como decía al principio, o de desastre, ¿no? Es decir, es que hablan de que esa agencia se va a encargar de reformar la legislación laboral. Oiga, pero eso no le compete a la agencia, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Fija, entre las cosas que dice que tiene que hacer esa agencia es impulsar en el marco del diálogo social la reforma del mercado laboral. Oiga, pero eso le toca a una agencia estatal. Digo yo que los ministerios tendrán que hacer algo. Hombre, y si no, a lo mejor es que nos ahorramos un dinero quitando ministerios, ¿no? Eso no lo sé. Entonces, José Luis, ¿usted cree que estas medidas no van a ayudar a que el paro nacional baje? Hombre, a mí me encantaría que lo hiciesen, digo, vaya por delante, pero me parece que con decir que quieres hacer algo, que quieres que el paro baje, no consigues que baje. Miren, el paro baja si hay actividad económica. Si hay actividad económica, se genera riqueza. La riqueza demanda necesidades para seguir generándola, y eso es lo que trae empleo. Es decir, cuando hay actividad económica, es decir, cuando nuestro PIB crece, cuando somos un poquito más ricos, el empleo crece. Es decir, ¿por qué el empleo está prácticamente estancado ahora? Porque tenemos un PIB que está estancado, está creciendo en el último trimestre el 0,2%. Oiga, pues así no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, las previsiones de este año, recuérdenlo, es 1,3, las más optimistas, hombre, aunque están por debajo de las del gobierno, pues hombre, con eso no vamos a crear empleo, por mucha agencia estatal que usted cree, y porque luego quien va a dirigir todas las políticas de empleo son organismos vetustos, ¿no? Digo vetustos porque son, en la práctica, más allá que le cambie el nombre, son los mismos que vienen funcionando, ¿no? Que antes estaba el Consejo del Servicio Público de Empleo y ahora se le llama el Consejo de no sé qué del Empleo, también tiene un nombrecito que no lo recuerdo ahora mismo cómo es. Pero al final, ¿quién está ahí? La administración y los primos de Zumosol, que se llaman UGT y comisiones, porque están dopados y por tanto tienen más vitaminas, y la COI y CEPIME. Oiga, estos son los que estaban ahora, son los que nos han llevado a la situación que tenemos y son los que la van a arreglar. Pues hombre, mire usted, confío poco, ¿no? En que los mismos sean los que realmente ahora vayan a arreglar el tema. Pues José Luis Fernández Santillana, jefe del Gabinete de Estudios de Uso y experto en mercado laboral. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación establece en su artículo 21 la prohibición de toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Carmen Fernández de la Cigoña es directora del Instituto de Estudios de la Familia CEU y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal estás? Hablábamos contigo hace unos meses sobre la discriminación que hacía el gobierno de las familias, considerando diferencias entre la familia biparental, la inmigrante y la intercultural. Ahora, para buscar empleo, también vuelven a la discriminación, en este caso por etnia, por religión e incluso por orientación sexual. ¿Esto qué opinión te merece? Pues curiosamente, un gobierno que afirma ser progresista, y esta parece su tarjeta de presentación,
para mí es el gobierno que con diferencia más discrimina de todos los que podemos conocer, porque se pasa la vida discriminando, siendo así que esto es contradictorio con esa orden de no discriminación. Porque quieras que no, la discriminación positiva, como ellos argumentan, es un contrasentido, ¿sí? Y siempre implica otra serie de perjudicados. Y sí, aquí lo vuelve a hacer, vuelve a discriminar en razón de distintos factores. Conste que hay una serie de apoyos que son convenientes, pero eso no es una discriminación. Esto es, la más llamativa probablemente sea por razón de orientación sexual y entra en contradicción evidentemente con todo lo que dice toda la normativa de prohibición de discriminación. Claro, de los 19 supuestos que hay sobre la mesa en la nueva ley de empleo, la que más llama la atención es esta, ¿no? Tener que decir si eres del colectivo LGTBI para poder estar promocionado o no. De hecho, hay que fiarse de la buena voluntad de quien pide el empleo y que alegue que sea homosexual. ¿Cómo deja al resto de personas que igual no quieren revelar su orientación sexual y que directamente, quieren acceder a un puesto de empleo, pero no por ser gay o no? Primero, a mí me parece verdaderamente increíble que la condición sexual o tu orientación suponga un detrimento o un beneficio a la hora de determinar el empleo, porque entonces así que es más que cuestionable en virtud de que vamos a conceder ese empleo, ¿no? Cosa que es absolutamente llamativa. Se les equipara a otra serie de grupos que verdaderamente pueden necesitar una ayuda, ¿no? Personas con poca cualificación. ¿O es que estamos suponiendo que quienes tienen una orientación determinada tienen que ser equiparados a quienes por una serie de circunstancias no son capaces en una ayuda de conseguir un empleo? Verdaderamente yo me sentiría ofendido, con independencia de cuándo acá eso te hace mejor, peor profesional o en qué situación deja a todas las personas que han tenido que luchar, han tenido que demostrar su valía para obtener un puesto de trabajo determinado. En fin, me parece un sinsentido. También, como digo, hay que fiarse de la buena voluntad, porque estas preguntas están prohibidas, y si están prohibidas pueden que los que busquen empleo pueden aprovecharse y decir, oye, pues yo si digo que soy homosexual, si digo que soy de determinada religión o minoritaria, pues aunque no lo sea, puedo tener preferencia para determinado puesto de trabajo. Yo simplemente con ponerlo en el formulario, vale, ya me puedo aprovechar. Efectivamente. Esto es una puerta muy peligrosa. Peligrosísima, pero que además invita a esto, ¿no? Porque hay circunstancias que verdaderamente hacen que sea algo bueno promover una integración laboral de personas que pueden necesitar una cierta ayuda. Bueno, bien, pues por ejemplo, la integración de personas con determinadas discapacidades. Bien, es algo positivo en cuanto que mejora no solo la integración de estas personas, sino a la sociedad en su conjunto. Pero siendo así que hay una serie de motivos objetivos, hay otros en los que no lo hay. Y si no es justo en cuanto que no es lo que le corresponde a cada uno, porque otra serie de personas efectivamente se van a ver en una situación de desventaja ante una realidad como esta. Yo, desde luego, esto de fiarse de la buena voluntad me parece que es, por una parte, muy arriesgado y, por otra parte, claramente discriminatorio. Entonces, es otra ley que dices, pero ¿en qué están pensando cuando establecen una serie de medidas así? Salvo en ideología, en políticas partidistas, en más sesgos determinados, porque verdaderamente todo el mundo podría acudir a esto. Pues Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto de Estudios de la Familia CEU y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Belén, como siempre.
Antonio Naranjo, colaborador y columnista del Debate, que el Gobierno confíe en la buena voluntad de las personas que se declaren LGTBI para acceder a las condiciones de atención prioritaria, ¿qué te parece? Pues ¿qué me va a parecer? Lo mismo que a cualquier persona con eso que tenemos supuestamente bajo el cuero cabelludo, que se llama cerebro o se llama frente, y que con tener 2 dedos ahí pues es suficiente para darte cuenta que hemos pasado de la discriminación positiva, que ya es discutible, a la discriminación mamarracha, que es la que denota esta ley. Porque además de que todo lo que sea conculcar los valores del mérito y la capacidad para alcanzar con las mismas oportunidades de salida la meta que cada uno podamos alcanzar por esos esfuerzos, es ya horroroso. Pero si además aquí lo que permite es que el pillo, el gañán y el sinvergüenza se presente como lo que no es para lograr una ventaja, pues el estropicio está hecho. Es un estropicio que por otro lado responde al mismo delirio ideológico que impulsa a este gobierno en tantas otras leyes similares. Si no fuera porque lo tenemos todos los días en el debate, en las pantallas de televisión y en las emisoras de radio, tendríamos que frotarnos los ojos para creer que todo este compendio de majaderías es verdad. Luis Ventoso, director adjunto del Debate. ¿El Gobierno sigue buscando votos a la desesperada? Que se haya hecho esto de anunciar, ponerlo en las normas legales, que se va a discriminar a favor de personas por su orientación sexual, creo que es un pequeño disparate. De entrada, entra en la privacidad de las personas. ¿Por qué tiene que contarle al SEPE una persona si es heterosexual, homosexual? No tiene ningún sentido. Y en segundo lugar, queda una gran duda de por qué hay que primar a una persona homosexual sobre una heterosexual a la hora de buscar empleo. Si lo llevamos al ridículo, entonces tú vas a buscar un trabajo y dirías, oiga, yo soy periodista, en mi caso, estoy buscando empleo. Para tenerlo más fácil, pues voy a decir que soy homosexual, porque así parece que va a espabilar más el servicio de empleo. La verdad es que es un absurdo completo. Esto es lo que figura, entre otras cosas, en la nueva ley de empleo. Apelar a la buena voluntad de las personas que formen parte del colectivo LGTBI cuando vayan a pedir empleo y puedan tener preferencia por revelar o no su condición sexual. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.